Continuamos con la octava entrega de la serie sobre ética judía basada en el Pirkei Avot, ética de nuestros padres, en donde proveemos un comentario, acercamos el texto del Pirkei Avot y adicionalmente intentamos extraer alguna enseñanza, no necesariamente justificada en algún comentario o en algún comentarista de esta Mishnah, pero sí una enseñanza básica o un acercamiento básico y digamos inclusive superficial sobre lo que decimos en la Mishnah. Continuamos entonces con el capítulo número 4. Benzoma Omer, Benzoma dice, Eizeu Hacham, ¿quién es inteligente? Alomed Mikol Adam, aquel que aprende de todas las personas. Sheneemar, como está escrito, Mikol Melamdai Iskalti. Es una referencia a Teilim, Salmo 119, escrito por el rey David, dice Mikol Melamdai Iskalti. De todos mis maestros me hice sabio. Esa es la traducción literal. De todos mis maestros me hice sabio. Es decir, es una Mishnah muy bonita esta Benzoma. Dice, ¿quién es aquel que es inteligente? El que puede aprender de todas las personas. Todas las personas, de ellas podemos aprender algo. Sea por un ejemplo positivo o sea por un ejemplo negativo, siempre hay algo que aprender de los demás. Eizeu Gibor, ¿quién es un héroe, digamos? Aquí se traduce como quién es fuerte. Gibor también en hebreo moderno lo traducen como héroe. ¿Quién es fuerte? ¿Quién es un héroe? Akobesh et itzro. Dicen, aquel que subyuga su inclinación personal o su mala inclinación. Hicimos un breve video en relación al tema de la guerra en Ucrania. Realmente, cuando hay guerra, hay una pérdida. Y sabemos que para Yehudim esto, ser capaz de conquistar en esa guerra interna personal a nuestro Yetzer Hara, nuestro Itzro, nuestra mala inclinación es la principal misión. Entonces, ¿quién es un héroe? En la Mishnah nos explica en Jajamim, nos explica Benzom, Akobesh Itzro, aquel que es capaz de conquistar a su mala inclinación. Shenemar, como está escrito, Tov ere hapayim mi gibor, umoshel berruchom mi lojed ir. Como está escrito en el libro escrito por Shelomo Amelech Mishle, capítulo 16, versículo 32, que dice, el que es lento en enojarse es mejor que el hombre fuerte, y quien domina sus pasiones es mejor que quien conquista una ciudad. Esa es la traducción. Aquel que logra no enojarse es mejor que el héroe, y aquel que logra conquistar su rujoso aliento, su enojo de cierta manera, y aquí traduce sus pasiones, aquel que domina sus pasiones, es mejor que aquel, o es más fuerte, es más héroe que aquel que conquista una ciudad. Eizeu Ashir, ¿quién es rico? Asameach bejelko, aquel que está contento con su porción, con lo que tiene. Sheneemar, como está escrito, Yagia kapeja kitogel, ashreija betovlach. Está escrito en Teilim, en el libro de Salmo 128.2. ¿Quién es próspero? El que se alegra con su porción, como está dicho. Cuando comas del fruto de tus manos, eres bienaventurado y todo está bien contigo. Ashreija, ba'olam hazeh, betov lach la'olam haba. Ashreija, eres bienaventurado en este mundo y todo está bien contigo en el mundo venidero. Eizeu mejubad, ¿quién es honrado? ¿Quién es aquel al que respetamos? Amejabe de Tabriot, aquel que respeta a todas las criaturas. Sheneemar, como está escrito, Ki mejabdai ajabed ubozai y kalu, como está escrito en el libro de Shemuel, de Profetas 2:30. ¿Quién es honrado? El que honra a sus congéneres, se traduce aquí, como está escrito, pues a aquellos que me honren, honraré, y a aquellos que me desdeñen serán degradados. Esta Mishnah de manera muy compacta, nos explica quién es inteligente, quién es un héroe,
quién es una persona respetable. Este capítulo en general y esta Mishnah en particular es una Mishnah que trae mucha luz a la persona, ¿no? La importancia de esa guerra interna, la importancia de poder conmesurarse, de poder limitarse uno mismo de manera voluntaria, nos hace grandes de cierta manera, nos hace fuertes, nos hace inteligentes, saber aprender de las demás personas, nos hace respetables, respetar a los demás y demás, ¿no? Ben Azai dice, Ebei ratz le mitzvah kala uboreach mina avera. Ben Azai dice, corre para cumplir incluso una mitzvah menor, de paréntesis, y huye del pecado. Pues una mitzvah lleva a la otra, she mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera, y un pecado acarrea otro pecado. Sheshar mitzvah mitzvah, porque la recompensa de una mitzvah es otra mitzvah, y ushar avera avera, y la recompensa de un pecado es otro pecado. Como dicen también, Bedrek sheadam olech molejimoto, rochel alechet molejimoto. Tenemos libre albedrío, dicen, el camino, el sendero que una persona quiere ir, sobre ese camino le dejan que vaya. Hacemos una mitzvah, vamos a encadenarla con otra mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah. Nos van a ayudar para que podamos seguir encadenando mitzvot, encadenando triunfos, encadenando victorias. Si nos metemos en un pecado, tristemente también vamos a estar más cerca del siguiente pecado. Por lo tanto, hay que correr hacia las mitzvot y escaparse de las averot. Correr hacia las mitzvot y escaparse de los pecados, ¿no? Huir de ellos. Seguimos con Ben Azai. Uaya Omer. Al tei baz lechol adam, ve'al tei maflik lechol davar, shein lecha adam shein lo sha'a, vein lecha davar shein lo makom. Ben Azai dice, él solía decir, no desprecies a nadie ni desdeñes nada, pues no hay nadie que no tenga su hora, ni nada que no tenga su lugar. En pocas palabras, todo lo que hay en el mundo tiene un lugar en el mundo, por algo está en el mundo. Puede estar cumpliendo una misión que parece positiva para los demás o puede estar desaprovechando su tiempo. No obstante ello, todo está por una razón. En el segundo, en el microsegundo que Dios decide que ese algo o esa persona no estaría más. Y por lo tanto, si está en ese momento es porque tiene algo que hacer al respecto. Está cumpliendo su función. Entonces, todas las cosas, todos los entes tienen una razón de ser. Y todas las personas también tienen una razón de ser. Y lo que Ben Azai aquí nos está diciendo es que debemos ser lo suficientemente inteligentes o pacientes para entender la función de cada cosa que hay en el mundo y de cada persona que vive en el mundo. Eso resulta muy difícil, especialmente en una generación donde la recompensa inmediata es la norma. Esa es la ilusión que todos tienen, es la recompensa inmediata. Me incluyo, y por lo tanto hay que trabajar mucho a nivel interno en el aspecto de observar, de tener paciencia para poder entender o acercarnos al entendimiento de cuál es la razón de que haya una cosa, otra cosa, cuál es la razón de que haya de que haya toda la variedad tan grande de cosas y de personas que hay, ¿no? Que es realmente difícil de comprender. Tenemos acceso a lo que está pasando en todo el mundo en tiempo real. Esto no era algo que había anteriormente y por lo tanto amalgamar toda esa información resulta muy difícil. No obstante, este es un consejo también aquí que nos da, bueno, la Mishnah es más que un consejo de la importancia de que todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Rabbi Levitas Ish Yavne Omer, Rabbi Levitas de Yavne decía, Meod meod ebei shefal ruach shetikvat enosh rema. Rabbi Levitas de Yavne dice, sé extremadamente humilde de espíritu, pues el final predestinado del hombre son los gusanos. Nos dice también el Rambam Maimónides que hay una característica de carácter que debemos esforzarnos por llevarla al extremo. El Rambam siempre nos va a decir que vayamos por la línea del medio, que el justo medio es lo correcto, y esto es, de hecho, lo correcto en la mayoría, prácticamente en todas las características, no en el caso de la humildad.
Jajamim una y otra vez nos van a decir, aquí lo vemos directamente en la Mishnah, Rabbi Levitas Ish Yavne, que seamos extremadamente humildes. La característica de la humildad es una característica muy preciada, inclusive la más preciada. Igeret Ramban, en la carta del Ramban de Nachmanides, también hace hincapié en esto. A Moisés, en la Moshe Rabenu, en la propia Torah, Ish Anav Meod, así se le refiere, una persona muy humilde, es su principal característica, y por lo tanto sí es correcto llevar la característica de la humildad al extremo. También en Igeret Rambam vamos a entender que la humildad es la fuente de otras increíbles características de carácter, como puede ser Irat Shamayim, tener temor al cielo y eventualmente ser felices, ¿no? Tener la capacidad de humildad. Todos tenemos la capacidad, pero pocos desarrollamos esta capacidad, y no solamente debemos desarrollarla, sino debemos desarrollarla en extremo. No podemos hacer suficiente énfasis en la importancia de ser humildes. Y simplemente quiero poner una imagen, digamos, en su mente, que es la de, tenemos una intersección en donde hay mucho tráfico, mucho tránsito de diferentes puntos, tenemos toda una intersección, ahí todos están esperando para ir atravesando. Si hubiera un paso a desnivel, un paso subterráneo, pudiéramos pasar sin necesidad de esperar en la intersección. Los que están en la intersección, sea que vayan al norte, al sur, al este o al oeste, están esperando para pasar y tienen que esperar. Si nosotros vamos por un paso a desnivel, paso subterráneo, vamos a pasar vamos a fluir con mucha mayor facilidad. En cierta manera, la humildad es un poco, desde mi punto de vista, en opinión personal, eso. Ser capaz de bajar un nivel. ¿Y de qué? ¿Bajar de dónde? Bajar del ego, fundamentalmente, porque lo contrario a la humildad, que es una característica muy despreciable, es de cierta manera el ego, la prepotencia, la gahavá, que es el orgullo. Y me gustaría, Bli Neder, tal vez después de la serie de Pirkei Avot, hacer una serie sobre el Hot Tzadikim, sobre el libro de los caminos de los justos, en donde hay diferentes portones, y está el portón del orgullo, el portón de la humildad, diferentes portones que podemos aprender mucho sobre cómo nutrir cada una de estas características de carácter y cómo contrarrestar o pelear de manera exitosa contra las características negativas de carácter. Siempre más fácil decirlo que hacerlo, pero tener el conocimiento al menos teórico, de cómo podemos comenzarlo, sin lugar a dudas es una extraordinaria ventaja. Entonces me detuve en esta Mishnah por esa importancia capital realmente que tiene el poder trabajar en la humildad y poder no ser personas orgullosas. Hoy todo el mundo está orgulloso, todo el mundo está con ganas de salir a hacer una demostración pública y masiva por cualquier idea, y algunas de estas ideas no necesariamente son respetuosas de otras, y por lo tanto es importante siempre ir por el medio, como nos explica Rambam, pero en la parte de humildad hay que ir en extremo. Y vemos que la humildad, de cierta manera, al menos conceptualmente, es contraria al orgullo. ¿Qué dice el judaísmo? Que vayamos al fondo, que vayamos lo más posible adentro de humildad, no de orgullo, sino de humildad. ¿Por qué? Y aquí remata esta Mishnah, Shetikvat enosh rima, porque la esperanza de la persona o el futuro de la persona es la rima. Ya dijimos que rima son esos gusanitos que salen de la cosa podrida, y que cuando fallecemos hay fundamentalmente dos tipos de gusanos: los gusanos que vienen de fuera, que son la toleá, y la rima, que sale de nuestro propio cuerpo podrido. Por lo tanto, no somos nada, estrictamente hablando. Desde luego, físicamente no somos nada al final de que cuando no tenemos el ánimo dentro de nosotros, el alma. Por lo tanto, no tampoco tengamos expectativas en el punto físicamente, en este mundo físico. No crezcamos nuestras expectativas físicas, mejor crezcamos nuestras expectativas espirituales que perduran. Adicionalmente a ello, y valga decir una puntualización más, la anabá, la humildad, de cierta manera es también como una cubeta. Algunos jajamim nos van a explicar esto también, telí, cubeta.
Entre más profunda es la cubeta, más capacidad tiene. Entre más humildes somos, más capacidad hacemos para adquirir cosas correctas, para adquirir conocimiento, para adquirir buenas midot, buenas características de carácter. Por lo tanto, entre más humilde es una persona, más profunda es su cubeta, más honda es la capacidad que tiene de traer hacia sí agua, de traer hacia sí Torah, de traer hacia sí Masim, Tobim y Mitzvot. Por lo tanto, entre más abajo mejor, porque más capacidad vamos atesorando. Rabbi Yohanan ben Beroka Omer. Rabbi Yohanan ben Beroka dice: Kol hamehalel shem shamaim beseter nifrain mimenu begalui echad shogeg bechad mezid bechilul Hashem. Rabbi Yohanan ben Beroka dice: quien profana el nombre del cielo en secreto recibirá su castigo en público. Inadvertente o intencionalmente, no existe diferencia cuando se trata de la profanación del nombre. Es difícil definir lo que es Hilul Hashem, porque no es una acción puntual, pueden ser diferentes acciones que den pie o que ocasionen la profanación del nombre. Puedo quizá pensar en un ejemplo que es fácil de describir. Una persona que va a ir con su capele, con su kipá, que va a presentarse a sí mismo como un judío observante y demás, un judío, digamos, metido en su judaísmo, y va a utilizar ese disfraz para ir a defraudar a toda clase de personas. Ha habido casos en la historia en los que esto ha ocurrido, llegó, la señora pidió préstamos, pidió cheques y al final defraudó a todo el mundo. Eso sería, de cierta manera, Hilul Hashem, que es profanar el nombre. ¿Por qué? Porque un judío no se prevé que un judío se comporte de esa manera. Y cuando la gente ve a esta persona que se identifica a sí mismo como judío de manera abierta, y además como un representante judío, y él está haciendo algo incorrecto, que es incorrecto a ojos de todas las personas, la gente va a decir, bueno, todos los judíos son así. Y entonces va a ponerle un tache, va a depreciar o va a despreciar a la religión judía. No nada más a la persona, sino a la religión judía propiamente dicho. Y eso puede causar Hilul Hashem. Eso causaría Hilul Hashem. Eso sería Hilul Hashem de cierta manera. Por lo tanto, hay que tener realmente mucho cuidado. O sea, ser judío hoy no es algo fácil, porque la realidad es que si todos fueran judíos buenos, como describe en la Torá, el mundo sería completamente otro mundo. No existiría una sola guerra, no existiría un solo crimen, no existiría nada de eso, porque la gente actuaría con base en lo que dice en Torá. La Torá no promueve el crimen ni promueve la maldad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y hay que ser humildes. Regresamos a la mención anterior, está pegado, junto con pegado. Hay que ser humildes, no ir por allá intentando representar lo mejor del mundo y al mismo tiempo comportarse de manera incorrecta. Mejor simplemente asumir una posición de normalidad y no caer, Dios no lo quiera, en Hilul Hashem. Lo contrario es Kiddush Hashem. Sí hay algo contrario, igual de bueno. Así como hay Hilul Hashem, de secretar el nombre del cielo, también hay encumbrar el nombre del cielo. Por ejemplo, podemos hablar de casos extremos. Vamos a hablar de casos no tan extremos. Hace algunos años yo vi en televisión, salió en televisión nacional, salió el clip de un caso de una pareja judía de jóvenes que compró un mueble usado de otra familia, no necesariamente de muchos recursos, para nada, y encontraron dentro del mueble, atrás de los cajones del mueble, una cantidad de dinero desproporcional, ¿no? Eran los ahorros de la persona que les había vendido el mueble, que se había olvidado de que había puesto ese fajo de dinero detrás del cajón. Y esta pareja de judíos devolvieron el dinero y la persona la dueña original no podía estar más agradecida. Y no sé de qué manera llevaron esto a un programa de televisión nacional en donde contaron la historia. Eso es Kiddush Hashem. Eso es encumbrar el nombre del cielo. ¿Por qué? Porque entonces las personas están viendo a este judío claramente observante, muy religioso, que está haciendo la devolución de ese dinero, que pudo haberse quedado. Está diciendo, mira, si así se comportan los judíos, sin lugar a dudas eso es correcto y vamos a prestar más atención. ¿Qué dice? Después de todo, ¿qué dice en este libro que es la Torá?
Porque si una persona que la observa se comporta de esta manera, sin lugar a dudas, hay que nosotros también saber más y poder comportarnos así. Entonces, hay lo contrario. Creo que queda clara más o menos la idea. Y aquí en la Mishnah nos advierte que si Dios no lo quiera, caemos en el error de manera pública o inclusive de manera privada en Kilul Hashem, hay una consecuencia a este respecto, ¿no? Y además es la consecuencia más dura de todos. Creo que es el Hot Rambam también, en Yad Hazakah, en donde nos explica Maimónides que la capará, digamos, o la manera de expiar este pecado de Hilul Hashem es la más difícil de todas, ¿no? Empezando por lo que es la muerte propiamente dicha de la persona, que desde luego es dolorosa, y por lo tanto, pues hay que cuidarse mucho de tener Irat Shamayim, de poder hacer lo que estamos aquí intentando, que es estudiar Torah y aplicar Torah, y esa es la manera de lograr eventualmente Kiddush Hashem, porque vamos a saber o vamos a intentar hacerlo. Continuamos la Mishnah. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Omer. Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, dice: Alomed almenad lelamed, maspikin beyadol lilmod lelamed. Aquel que estudia con el objetivo de enseñar, le permiten que logre estudiar y enseñar. Si yo mi objetivo es estudiar Torah, quiero transmitirla, me van a ayudar del cielo para que yo pueda. Dios me va a ayudar para que yo pueda estudiarla y transmitirla. Pero, Bealomed almenat la azot, pero el que estudia con el objetivo de practicar, de llevarlo a cabo en la práctica, Maspikin beadol lilmodul elamed lishmor belazot. Le permiten, le ayudan del cielo, Dios le ayuda a que pueda estudiar, enseñar, cuidar y practicar. Si mi objetivo es llegar más lejos, en Torah, del cielo me van a dar asistencia para que lo logre. Me explican, Jajamim abre un espacio del tamaño de una aguja y Dios te abre un aula completa. ¿Por qué? Porque la Torah es vida. Torah Chaim. Entonces, si vamos a querer tener más vida, y vamos a querer transmitir esta vida, vamos a querer practicar esta vida, del cielo nos van a dar asistencia para que logremos practicarla. Pero vemos también que entre la teoría y la práctica, en el estudiar para enseñar y estudiar para hacer, es ir mucho más lejos de estudiar para hacer. Aunque no lo enseñe como tal, le van a permitir poder enseñarlo y al mismo tiempo poder hacerlo. Es mucho más importante la práctica que el simple estudio como tal, que ya tiene un tremendo valor. Pero además, si lo vamos a practicar, va a tener todavía más valor. Rabbi Tzadok dice: Alti frosh min hatzibur, beal ta'as atzmeja keorjei dayanin. Rabbi Tzadok dice: no te separes de la comunidad. Cuando sirvas como juez, no actúes como abogado, no seas juez y parte. Beal ta'ase atara leitgadel ba, velo kardom lachpar ba. No hagas de la Torah una corona para glorificarte a ti mismo, ni una pala para cavar. Bejajaya Hilel Omer, y así solía decir Hilel: Deishtamesh betagajalaf, alamadeta, kola nehene mi dibre Torah, notel hayav min haolam. Así también solía decir Hilel: aquel que explota la corona de la Torah para beneficio propio desaparecerá. De aquí concluimos que quien busca engrandecerse a sí mismo con las palabras de la Torah, quita su vida del mundo. Una Mishnah, desde luego, muy difícil de explicar. ¿Cuál es la línea hasta dónde debemos nosotros obtener un beneficio de lo que es la Torah? Hay un beneficio implícito. Cuando nosotros comenzamos a estudiar y somos felices por estudiar, ya estamos obteniendo un beneficio muy importante, que además está en toda regla, es correcto. Estudiar Torah le trae felicidad a la persona cuando lo hace de corazón. Por eso, en momentos de luto extremo, cuando una persona de los parientes directos fallece, los parientes directos no pueden estudiar como tal Torah con normalidad. Pueden estudiar solamente ciertas porciones relativas a las legislaciones y normativa del luto. Y es triste, es un momento de tristeza. Dice Shelomo Amelech en alguno de sus libros: hay momentos para estar felices y momentos para no estar felices. Hay momentos para estar contentos, momentos para no estar contentos. Y ese momento de luto
Es un momento de luto. A veces la gente intenta saltarse estos momentos de luto y empezar a escuchar música o comenzar una vida normal como si nada hubiera pasado, intentar ignorarlo. Y esto no funciona. Hay momentos para estar de luto. Y en esos momentos, específicamente en la Shiva, en los primeros 7 días, específicamente los primeros 3, después los primeros 7, no puede una persona que tiene esta pérdida estudiar Torah con facilidad, porque la Torah a uno le hace feliz. La Torah nos da conocimiento, nos da muchas cosas, nos da felicidad interna, nos da comprensión del mundo, nos da un propósito de vida. Entonces, ¿dónde está el límite en donde no podemos utilizar la Torah para beneficio propio? Eso es difícil de explicar, desde luego, pero podemos ensayar, esto es una opinión personal, podemos ensayar eh, una posible respuesta o extraer una enseñanza y decir que, vamos a decir que una persona quiere cobrar por darnos una bendición. Quizá habría que analizar cada situación. A lo mejor la persona necesita ayuda económica y la otra persona que va a ser bendecida puede dar una ayuda económica, pero no se trata de eso. Realmente, si es de corazón, esa bendición no cuesta. Si es de corazón, depende de qué bendición, porque si la bendición implica que esta persona esté rezando en beneficio de la otra durante horas, sin dormir toda la noche, hombre, pues quizá recibir algún tipo de ayuda no sería algo desproporcional, al contrario, pero como tal, una palabra de Torah, una palabra de aliento, leer una Mishnah, explicar algo de Torah, darle a alguien una bendición, es algo que uno puede hacer y no necesariamente hay que ponerle un precio. Hay comunidades en diferentes partes, esto es difícil, hay realmente muchos detalles, ¿no? Y main Kemach en Torah, main Torah en Kemach. Vivimos en un mundo material, pero de pronto hay cosas que no tienen por qué costar y que cuando alguien hace que todo sea como tal un negocio, pues eso no sería correcto, ¿no? Sería de tal vez explotar la Torah en un sentido no adecuado. Pero no estoy dando ejemplos demasiado concretos porque creo que siempre todo hay que conocer el detalle. Bueno, vamos a continuar. Vamos a detenernos aquí en esta Mishnah, porque también dice otras cosas importantes, ¿no? Altifrosh minatzibur. Los judíos no funcionamos correctamente, solo hemos hablado del alcance, de la importancia de pertenecer a una comunidad, y por lo tanto, ya hemos tocado este tema, ¿no? Aquí volvemos a reincidir, no debemos separarnos de la comunidad. Y tampoco debemos ser juez y parte. Bealta asat mejá que orgea dayanin. Normalmente en el mundo que vivimos hoy siempre hay juez y parte. Eh, por no ir más lejos, cuando se nomina un juez a la Corte Suprema, normalmente el Poder Ejecutivo que nomina al juez, nomina a un juez que va en línea a su partido de manera ideológica. Ahí tienes un juez de manera ideológica y una parte, ¿no? Porque quien lo nombra también es de esa ideología. Entonces no podemos ser jueces y parte. Esto es difícil de lograr, pero una de las maneras es esa, saber que una persona que va a ser, por ejemplo, juez en algún tipo de disputa, aunque no sea un juez formal, le van a pedir a uno una opinión. Pues es lógico que si la persona a la quien se está juzgando uno la conoce, ya es subjetivo uno no puede ser subjetivo. Quiere ser objetivo, realmente no quiere ser juez y parte, quiere ser un juez neutral. Lo vemos en los medios de comunicación todo el tiempo. Hay medios que tienen intereses de poner a la parte A como el agresor y a la parte B como víctima. Y por lo tanto son juez y parte. Te dan la información o nos dan la información o la desinformación, y al mismo tiempo nos están diciendo cómo pensar, están intentando alienarnos. Eso es ser juez y parte. No tiene que ser un juzgado en una corte, necesariamente. Los propios medios de comunicación, la propia opinión política de una persona, muy difícil no ser juez y parte, y para una de las principales cosas que podemos aprender para no ser juez y parte es juzgar las cosas con neutralidad. Para lograr esto, normalmente deben ser cosas con las que nosotros no tengamos una relación. En el caso de un juzgado propiamente dicho, si nosotros conocemos al agresor, es nuestro familiar, no podemos ser imparciales en el juicio. Vamos a estar en favor suyo o en contra suyo, pero por un motivo personal. Por lo tanto, para juzgar con neutralidad las cosas, debemos evitar a toda costa ser juez y parte.
y juzgar con neutralidad las cosas nos va a poder ayudar a tener una comprensión correcta de lo que estamos juzgando, en lugar de tener simplemente reforzar nuestra perspectiva ya parcial y subjetiva. Continuamos. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Kola mejabe de Torah, todo aquel que respeta la Torah, gufó mejubad al abriot, su cuerpo es respetado por las criaturas. Bejola mejalel et Torah, y todo aquel que desprecia la Torah, o deshonra la Torah, gufó mejulal abriot, su cuerpo es deshonrado por las criaturas. Nos dicen Jajamim, por ejemplo, que hubo el caso de Daniel, que hay quien debate si era profeta, si no era profeta, pero Daniel, hace más o menos 2600 años, o algo así, en épocas del Imperio Persa, fue puesto en el pozo de los leones. El propio Yosef Atzadik, mucho tiempo antes, fue echado en un pozo en el desierto, donde nos dicen Jajamim, había toda clase de serpientes y escorpiones. Pero como era una persona que respetaba mucho la Torah, tanto en el caso de Daniel como en el caso de Yosef, estos animales no les hicieron nada. Porque los animales, de cierta manera, nos explican, tienen o sea, más bien, ese tzadik tiene la capacidad de irradiar ese temor que tiene Torah. Y esto causa en el mundo en general, en todas las criaturas, una honra, un respeto. ¿Por qué? Porque la propia persona está respetando a la fuente de todo. Y se está conectando con esa fuente. Y está trayendo respeto a esa fuente, a Boré Olam, a Dios, a su Torah, que es su palabra. Y cuando nosotros hacemos esto, el resultado es que, en general, vamos a lograr que nosotros mismos, de cierta manera, ser respetados en ese aspecto por las criaturas. Rabbi Ishmael ben Omer, Rabbi Ishmael, su hijo, el hijo de Rabbi Yossi, dice, a José Hatzmo Minadin, porek mimenu eiva begazel, usheboat shav, beagaz libo beoraa, shoter rasha begaz ruach. Rabbi Ishmael, su hijo, dice, quien se abstiene de dictar sentencia, quita de sí el odio, el robo y la responsabilidad de un juramento innecesario. Pero aquel que es demasiado seguro de sí en dictar fallos es necio, malvado y arrogante. Yo aquí obtengo una enseñanza clara, que es la de no tomar las cosas con ligereza, como lo hemos mencionado anteriormente. La Torah es un tema serio, y explicar alajá, por ejemplo, explicar normativa, qué uno puede hacer o no puede hacer en Shabbat o en las fiestas y demás, eso es algo que realmente tiene una gran seriedad porque afecta a la vida del alma, de cierta manera, a la vida espiritual, al espíritu de la persona. Y por lo tanto, ir por allí dando instrucciones alágicas sin saberlas y demás, es algo muy, muy delicado. Al contrario, debemos tomarlo con la mayor seriedad y decir no sé, entrenarnos constantemente a decir no sé. Porque hay gente, como dicen en México, si no se la sabe, se la inventa. Y hay que saber decir no sé. Yo he escuchado, es correcto entrenarse en decir no sé, simplemente no sé. ¿Por qué? Porque ahí son asuntos muy serios que no debemos tomar decisiones apresuradas o emitir fallos. Si no tenemos la capacidad para emitir un fallo, porque no tenemos la autoridad de conocimiento para saberlo, no somos un Rosh, pues hombre, dejar que sea alguien que tenga más conocimiento quien tome esta decisión, o si podemos sopesar una situación y tomar una decisión, tomarla, o explicarlo a nuestros hijos y demás, pero hacerlo con la mayor seriedad y la mayor honestidad posible, ¿no? Y preguntar, y decir no sé cuando no sabemos, y preguntar cuando no sabemos también. Y creo que esta enseñanza también, de cierta manera, dice, quien es demasiado seguro para dictar fallos, es necio, malvado y arrogante. Podemos ver una chispa, quizá, de esta Mishnah en varios sistemas de gobierno actuales. ¿Cuál es el sistema defendido en Occidente y de cierta manera copiado en mayor o menor medida en todo el mundo? La democracia. Si ven diferentes niveles de democracia, diferentes tipos de democracia,
Un sistema donde haya, como dicen en Estados Unidos, checks and balances, donde hay un balance de poder. ¿Qué es lo que se intenta evitar con este balance de poder? Al tener un Congreso, tener un Ejecutivo, tener un Poder Legislativo. Sea la forma que haya adoptado, si es correcta o no, está fuera del scope de este video, del alcance de este video. Pero el hecho de que haya diferentes personas involucradas en la toma de decisiones, en lugar de un dictador absoluto, es intentar esto, justamente, lo que dice esta Mishnah, no emitir fallos, que sean fallos sobre temas, especialmente temas importantes. Pero vamos a ir cualquier fallo. No emitir fallos, no emitir leyes que sean producto de la pasión de una persona, de la subjetividad de una persona o con demasiada ligereza. Que tenga que ser un proceso en donde diferentes personas tengan que analizar y evaluar la pertinencia o no de aprobar tal o cual ley o normativa. Y lo vemos a nivel de la organización social y de la estructura social de los gobiernos, como en todo el mundo se ha buscado diferentes tipos de checks and balances o de equilibrio en la toma de decisiones, de equilibrio de poderes, para que las decisiones que se llegan a tomar sean producto del mayor análisis. Tanto esto es una enseñanza que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. A veces hay que detenernos a evaluar la situación y después tomar una decisión. La paciencia es un bien que está, desde luego, en escasez en estos tiempos. Y miren, la Mishnah que continúa, Yud, número 10, Uaya Omer, Rabbi Yossi Omer, estamos hablando de Rabbi Yossi, decía, él solía decir, Alte Idan Yehidi, Shein Dan Yehidi Ela Ejad, Beal Tomar Kabluda Ati, Shein Rashaim Beloata. En estas dos Mishnah nos dice, en esta última nos dice, él solía decir, no actúes como juez por tu cuenta, pues nadie juzga por su cuenta excepto uno con mayúsculas se refiere a Dios. Eindan Yahidi el Ahad, no es el único juez, solamente hay un juez y ese juez es Dios. Y no digas, acepta mi opinión, pues ellos tienen permiso de hacerlo, más no tú. Dice, ve al tomar Kabludati, reciban mi decisión, acepten mi decisión, Shen Rashaim Beloata, pues ellos tienen permiso de hacerlo, más no tú. Un poco difícil, pero es un poco la misma idea. No podemos ser dictadores, tenemos que estar abiertos a tomar consejo, tenemos que buscar consejo. No debemos, encima dictar con naturalidad. La reflexión es un valor muy importante. La introspección es un valor muy importante. Cada uno decide cómo llevar a cabo esta introspección, pero hacer introspección es un valor muy importante. En el judaísmo propiamente dicho también. La corriente jasídica hace un especial énfasis en el tema de introspección. También hace especial énfasis en el tema de diálogo con Dios. Si bien todos los judíos tenemos la obligación de tener este diálogo con Dios, de estudiar para, como decimos coloquialmente, amueblar nuestro cerebro, tener las herramientas necesarias para tomar decisiones. No podemos tomar decisiones de forma impúdica constantemente porque vamos a terminar siendo, vamos a ocasionar cosas negativas. Quizá por eso también todo el mundo se ha dado cuenta de esto, que resulta tan obvio, pero a veces parece ser que no lo es. Y por eso se han establecido diferentes tipos de balance de poder, inclusive a nivel macro, a nivel nacional y demás. A nivel personal es donde más tenemos nosotros que hacer énfasis en esto, en nuestra vida diaria y cotidiana, detenernos para introspeccionar, para reflexionar, para estudiar Torah y poder ayudarnos con la Torah a tomar las decisiones correctas. Volvernos de cierta manera, idealmente, una extensión de la Torah, que nuestra opinión particular, como un ejercicio que vamos haciendo constantemente, pueda llegar a estar realmente alineada con la Torah, porque la Torah lo que busca es que nosotros tengamos neutralidad al juzgar un juicio. Tengamos las herramientas para decidir lo que es correcto o incorrecto. No busca convencernos de la opinión de una persona en un tiempo, en un país, en una época determinada. La Torah es válida perennemente, para siempre. Si logramos dar ese step back, ese paso para atrás y poder analizar con mayor objetividad
tener las herramientas adecuadas, saber cuáles son las características de carácter que debemos cultivar, como hemos visto la humildad, cuáles debemos rechazar, como puede ser el orgullo, vamos a tener mucho más que ganar. Vamos a continuar algunas Mishnayot más, a ver si logramos dividir el capítulo 4 en dos. Tenemos ya 40 minutos, vamos a ir unos minutos más. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dice, Kola me kayeme tatorah meoni, sofo le kaima meosher. Bejola me batele tatorah meosher, sofo le batla meoni. Rabbi Yonatan dice, todo el que cumple la Torah en una situación de pobreza, al final la va a cumplir también en una situación de riqueza. Y todo aquel que desdeña la Torah en una situación, en una posición de riqueza, al final también la va a desdeñar en una situación de pobreza. Esto vale la pena simplemente sentarse a reflexionar al respecto. Gustaría, quizá aquí, vale la pena, como hicimos en el video anterior, aquí sí es, ante este tipo de Mishnayot realmente tan profundas, es completamente indispensable leer los comentarios. Les vuelvo a sugerir el app Sefaria, donde van a poder de manera muy fácil revisar comentarios al respecto de cada una de estas Mishnayot. Y recomendaría que en esta en particular hiciéramos eso. Y yo voy a continuar porque no tengo aquí ahorita el acceso al app. Vamos a continuar. Y como hemos dicho en principio, lo que queremos es acercar el texto, pero el hecho de tener sed por saber cuáles son estas interpretaciones que debemos tener, ayudarnos, es importante y es bueno, ¿no? Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dice, Rabbi Meir dijo, disminuye tus actividades comerciales y ocúpate de estudiar Torah. Shefal Ruach bifnei chol adam. Sé de espíritu humilde ante toda persona. Behim batalta mina Torah, yesh lecha betelim harbe kenegdeja. Si llegas a ser negligente en cuanto al estudio de la Torah, tendrás muchas excusas para descuidarlo. Be'ima malta Torah, yesh lo sahar harbe litenlach. Pero si te esfuerzas mucho en la Torah, en estudiar Torah, Dios tiene abundante recompensa para ti. Vemos un poco el hilo conductor, la importancia de la característica de la humildad, acompañado del estudio de la sabiduría divina que es la Torah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer, hijo de Jacob, dice, Aose mitzvah achat konelo peraklit echad. Quien cumple incluso una mitzvah, se consigue para sí un defensor. Be'aober averá achat konelo kateigor echad. Y quien comete incluso una transgresión, se consigue para sí un acusador. Teshuvah umaasim tovim kitris bifnei puranut. El arrepentimiento, la teshuvah, y las buenas acciones son como un escudo contra el castigo. Nos van a explicar Jajamim de la importancia de hacer teshuvah todos los días de nuestra vida. La teshuvah es un proceso que es necesario y básico. Explicarlo en detalle está fuera del alcance de este video, pero que incluye e involucra reflexión, introspección, para determinar e identificar cuando hemos hecho algo incorrecto. También incluye confesión, si es una confesión a nivel personal o inclusive confesión a quien hayamos dañado. Y implica también una jaratá, implica un arrepentimiento honesto de haber cometido esa transgresión. Y también implica, ya para redondear el ciclo, el no continuar haciendo o cayendo en ese comportamiento o en esa avera, en esa transgresión. Y de presentarse ante nosotros la posibilidad de volver a transgredir, no transgredir, en una situación más o menos de circunstancias similares. Es el ciclo completo de la teshuvah. Pero estar haciendo teshuvah es
completamente fundamental. Vamos a poder llevar a cabo mitzvot, vamos a poder llevar a cabo teshuvah, y si por una manera u otra manera no logramos dar en el clavo y no logramos reparar ese daño que hicimos, puede ser que esto ocasiona después sufrimientos. Y por lo tanto, nos está explicando aquí en la Mishnah que la Teshuvah y los actos buenos, y Maasim Tovim, son como un escudo ante los sufrimientos. Porque si tenemos mucha Teshuvah, si constantemente hacemos reflexión, introspeccionamos, pedimos perdón a alguien cuando le hacemos daño, pedimos perdón a Dios cuando transgredimos una mitzvah ben Adam Makom, lo hacemos de manera sincera, y posteriormente se nos presenta la oportunidad de reincidir y no lo hacemos, estamos evitando por nosotros un sufrimiento posterior. Hemos visto en otra Mishnah que Beda'ato, Beshelom Mida'ato, los cobradores, la justicia, se sirve. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, de manera consciente o de manera inconsciente. Y por lo tanto, siempre que podemos corregir las cosas hablando, corregir las cosas haciendo actos de bondad, siempre es muchísimo mejor que tener que esperar, Dios no lo quiera, a tener un sufrimiento para que nos haga reflexionar y podamos entonces cambiar nuestra actitud o podamos entonces corregir algo. A veces es la última opción y es necesario, y la muerte es también parte de ese proceso, que es hoy por hoy necesaria y parte del proceso que tenemos que seguir. Pero no tendría por qué ser así si actuamos con rectitud y con corrección. Por lo tanto, a nivel micro, cada día el Shema Israel es parte, digamos, también una de sus funciones es esa. En la noche, cuando vamos antes de dormir, decimos el Shema Israel, reflexionar, perdonar y pedir perdón por las cosas que hacemos. De manera constante, todo el tiempo, no esperarmente al día del perdón, a Yom Kippur, para hacerlo una vez al año, debemos hacerlo todo el tiempo, debe ser parte de nuestra vida, de nuestra manera de pensar. Poder pedir perdón, poder aceptar cuando nos equivocamos, reflexionar constantemente sobre si nos equivocamos o no. Y tener la humildad de hacerlo. Estamos un poquito intentando redondear lo que estamos diciendo en este capítulo hasta el momento y condensarlo. Vamos a terminar con esta última Mishnah. Rabbi Yohanan Sandlar Omer. Rabbi Yohanan Sandlar dijo: Kol Knesiyah she'eh leshem shamaim sofa leitkayem, ve'sheina leshem shamaim ein sofa leitkayem. Toda asamblea, toda empresa que está dedicada en aras del cielo, que es para un bien correcto en función para un bien bueno, que será bueno lo que diga la Torah, obtendrá resultados duraderos. Pero aquella que no está en aras del cielo no obtendrá resultados duraderos. Por lo tanto, inclusive cuando vamos a comenzar un nuevo proyecto, debemos de plantearnos y reflexionar si esto es en aras del cielo, si vamos a ayudar a hacer algo positivo, tener un impacto positivo en el mundo, y la mejor manera de definir si eso es positivo o no, no va a ser nuestra propia opinión. Ein Dan Yehidí, no somos un único juez, el juez solamente hay uno y está ahí arriba, está en todos lados, es Dios, está en todos lados y es todo. Y por lo tanto la Torah, que es su palabra divina, es lo que nos va a ayudar a acotar si esto es correcto o no, nos va a ayudar a determinar si esto es correcto o no. Y si va a ser correcto, va a tener resultados duraderos, y si no va a ser correcto, no. Por lo tanto, hay que prestar atención, reflexionar y estudiar, continuar estudiando lo que estamos haciendo para tener mejores herramientas en la toma de decisiones. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.